importante, la conciencia. Usted tiene conciencia. Usted con la conciencia decide lo que es bueno y lo que es malo. Usted decide. Ahí no tiene nada que ver el enemigo y no le echemos la culpa al diablo. La conciencia de usted es la que sabe hacer el bien y el mal. Usted elige hacer. Por eso muchas personas tienen la conciencia y dicen, estoy cansado, no voy nada de la iglesia. Nunca agarran la palabra que dice, venid los cansados y trabajados que yo los haré descansar. Por eso a él le ganó y ellos decidieron y su conciencia contaminada los hizo pecar. Porque erraron por la palabra. Por eso dice la palabra de Dios, tropiezan en su palabra. Porque no saben caminar en ella. Amén. Dice la palabra de Dios que si yo soy un oidor de la palabra y no un hacedor, tropiezo en la palabra también. Por eso no solamente una manifestación en el Espíritu, amén. Allí fue una manifestación por aquellos que no tenían paz. Porque nosotros que llevamos la paz salimos a evangelizar porque tenemos la paz. Porque las manifestaciones del Espíritu nos siguen. Porque lo que es imposible para esas personas que están perdidas, amén, para nosotros no es imposible. Porque nosotros solamente se nos dio la orden ir y decirle, necesitas a Cristo en tu corazón para que las cosas cambien. Necesitas elegir en tu conciencia y que el Espíritu Santo te persuada. ¿De qué te va a persuadir? De las cosas malas que haces. El Espíritu Santo es el que te persuade de las cosas malas que haces. Por eso cuando usted dice algo malo o lo trata mal a una persona, después viene la conciencia y le acusa. Y usted sabe que a esa persona no le puede mirar a los ojos. ¿Por qué? Porque usted dijo algo mal. Hasta que usted no se arrepienta, esa conciencia no va a ser limpia. Porque ahí tiene que actuar el Espíritu Santo para sacarte la culpa. Por eso es algo muy importante. Dejar que el Espíritu Santo nos persuada al arrepentimiento y nos lleve al arrepentimiento. ¿Qué hice, Señor, el domingo? ¿Qué hice, Señor, el domingo? Se me fue todo el gozo que salté allá. El domingo se me fue toda la unción. El domingo se... ¡No! El lunes empecé un lunes sin Cristo, sabiendo que tú ya eres la primicia. Por eso tú eres la primicia. Si recibiste a Cristo y eres una persona que allí le dijiste sí al Señor en tu corazón, y si ya hace 12 años le dijiste sí en tu corazón al Señor, no puedes estar sin esperanza, sin Cristo en este mundo. ¿Me entiendes? Y sin el Espíritu Santo. Porque si te vas por la palabra y dejas al Espíritu, no puedes discernir. El Espíritu es el que te hace discernir la palabra de Dios. En el tiempo que estás viviendo. Y en el tiempo que estás viviendo tú solo, porque tú te intentas salvar. A los que Dios le dio dones, le dio capacidad de declarar palabras sobre otros. Amén, le dijo, ya te salvaste tú, ahora vas a ir a salvar a otros. Por eso le da una responsabilidad. A mí el Señor me dio una responsabilidad. Es que tú empiezas a entender, a reconocer en tu conciencia cuáles son las decisiones que tienes que tomar. Amén. Y que el Espíritu Santo, saber escuchar al Espíritu Santo para cuando tomas decisiones. Y es algo muy importante, imagínate, todos decidimos, pero el Espíritu Santo siempre está al lado de nosotros. Yo bendigo a todas las personas que se dieron la oportunidad de recibir el mensaje de creer en el Señor y reconocer sus errores delante de Dios. Amén. Aún a nosotros que ponemos mano, aún nosotros que oramos por las personas, tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios. Como decía el salmista, desde el vientre de mi madre, ya el pecado me asedía, ya la tentación venía a mí. Pero desde el momento que te recibí a ti, empecé a entender la fortaleza del Espíritu, empecé a entender a caminar en el Espíritu y vencer todo eso que me quería vencer a mí. Por eso nos da tanta vida, nos da 60, 70, 80, 100. Y los que llegan a 100 años sean bendecidos, porque el Señor los ha bendecido con muchos años sobre la tierra. Amén. Y si tú tienes 20, tienes 30 y recién estás empezando el Evangelio, tienes que decir, Señor, enséñame a vivir por la senda de justicia, porque esa es la que me va a llevar a larga vida. Porque sigues en tu conciencia decidiendo lo malo, esos años de vida se van a achicar. Y va a ser una generación que no va a contar las maravillas del Señor. Por eso mire lo que dice Pablo en Romanos 8. Verdad digo en Cristo Jesús, no miento. Ayer se dijo verdad. El sábado se dijo verdad. Todos somos pecadores delante de Dios.
No hay uno, dice, que haga la verdad. Pero reconociendo ese paso de fe adelante, el poder de Dios se empezó a manifestar y empezó a lavar ropa, empezó a lavar cuerpos, empezó a lavar a aquellos que se quebrantaron, aquellos que le dijeron sí al Señor. No aquellos que estaban mirando al otro lado, mirando la banderita como estaba allá arriba. No, a los que reconocieron al Señor que estaba delante de ellos. El mismo que está esta noche aquí. El mismo que está esta noche aquí. Por eso el ser humano cuando pecó, ¿sabe lo que hizo el enemigo? Amén. Le hizo dudar. Y ya le puso, ¿conoces a él? Pero hacer el mal, le dijo. Y el otro le obedeció. Hoy desconocemos el bien. ¿Por qué? Porque hacemos más el mal que el bien. Por eso no sabemos ser libres. Y tenemos que volver a la palabra de Dios. La única que hace libre es la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, como dijo Pablo, dice, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia. Imagínate cómo estaría la conciencia de una persona que perseguía al Señor Jesús. Vos podés perseguir a tu hermano, vos podés criticar a tu hermano, vos podés criticar a tu hermana, vos podés criticar a quien se te... Amén. Pero seguir al Señor Jesús. Imagínate, el Señor le hizo una pregunta a Pablo. Cuando él tenía odio hacia el Evangelio. Le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo decía, no persigo a ti, te persigo a esos que predican. Y no se estaba dando cuenta que perseguía al Señor Jesús. Y cuando le salió el Señor, cayó a la rodilla. Su conciencia, todo ese rencor que había en su conciencia, todo eso malo que había decidido él hacer, cayó por el suelo. Y se arrepintió. Imagínate cuántas personas le había hecho mal a él. ¿A cuántas personas había perseguido injustamente? ¿A cuántas personas había echado en el Coliseo, en los leones? ¿A cuántas personas había levantado la mano cuando dijo, mátenle? Y él estando ahí. A santos de Dios. Y su conciencia estaba totalmente cautiva en continuamente decisiones de errores en su vida. Por eso tuvo que aparecer el Señor Jesús. Para decir, mi conciencia está limpia hoy. Porque he entendido el Evangelio del Espíritu, el cual me persuadió el Espíritu y me arrepentí realmente. Y me dejé guiar por el Espíritu para que mi conciencia esté continuamente limpia. Y mire lo que dice la palabra de Dios. En verdad os digo, Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La conciencia le daba paz a Pablo, pero el Espíritu Santo lo guiaba. Por eso es lo que tiene que pasar en tu vida. Que tu conciencia, tú tienes que tener paz cada decisión que tomes en tu vida. Para bien. Perdonar, perdonar. Amar, amar. Cambiar, cambiar. Amén. Arrepentirte, arrepentirte. Sacar las cosas de tu corazón que no te sirven, sácalas. Porque es una decisión de tu corazón. Amén. Antes de tomar el camino de decir y te inviten para allá, al torcido, di no. No voy a ir. Y ahí estás lavando tu conciencia y ahí el Espíritu Santo está actuando. Porque te está convenciendo a no ir. Por eso es algo muy importante lo que decía la palabra de Dios aquí. Dice que el Espíritu Santo era la otra parte que le ayudaba a Pablo a conocer el poder de Dios, las manifestaciones, el estar continuamente en gozo, el estar continuamente en gozo en las pruebas, en las dificultades, en las tribulaciones, sabiendo que nadie le iba a quitar, amén, en su conciencia la libertad que tenía y el Espíritu que lo guiaba para salvación. Eternamente, imagínate, el ser humano piensa que en la tierra va a vivir, pero no piensa y no trabaja para vivir en otro lugar. Piensa que solamente en la tierra va a vivir y después se va a ir derechito al cielo. Y sabe que Pablo dijo, bueno, acepté al Señor Jesús y nadie me va a pegar un azote, y nadie me va a criticar y nadie me va a maldecir. Al contrario, lo maldijeron como él maldecía a Jesús.
Aún más le dijo el Espíritu Santo. Por medio del Señor Jesús le dijo, así como eras con mi pueblo, vas a pasar por esas angustias. Vas a pasar por ese lugar. Así como pasó mi Hijo Jesucristo. Vas a conocer lo que es padecer por mi nombre. Hoy el ser humano no quiere padecer. ¿Qué nos puede pasar? ¿Amén? Que te digan loco. ¿Qué nos puede pasar? ¿Que alguien te ofenda y que vos sigas ofendido toda la vida? No. Lleva el evangelio de salvación. Porque poco tiempo queda. Poco tiempo queda. Aquí vivimos un tiempo. Es pasajero, dice la palabra de Dios. Pero se termina ese tiempo. ¿Es eternidad en el cielo o es eternidad en el infierno? Y sabe que en el infierno dice los gusanos no mueren. Los gusanos no mueren. Si usted en vida le duele tanto la muela, cuando le duele la muela y tiene dolores tan grandes que no los puede soportar, imagínate usted estando en el infierno, escuchando todo y sintiendo dolores en su cuerpo y su conciencia sabiendo que usted se podía haber ido al cielo, pero usted está en el infierno. Eso se va construyendo. Jesús dijo, voy a preparar un lugar para que todos los que crean en mí estarán allá. Aquel es el lugar de usted. Pero hoy, que está vivo, trabaje por estar allí. Trabaje en usted todos los días para estar allí. Cuando le venga la conciencia y alguien le quiere llevar la conciencia a llevarlo a pecar, usted no vaya. No consienta. Porque si usted consiente con esa persona, usted se unió a un yugo del pecado. Amén. Y lleva algo que lo carga y no lo puedes salir para vida eterna. Por eso dice la palabra de Dios, dice, y tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desear yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne. Le tuvo que hablar hasta los hermanos de él, decir, ese camino te lleva al infierno. Pero esta verdad yo sé que en un momento va a doler. Porque muchos trazan su camino, pero no saben dónde van. Cuando se le dice, se va al infierno, usted tiene que despertar. Usted tiene que despertar a dónde se va. Usted tiene que pensar el día de mañana a dónde se va. Usted tiene que parar un día a la mañana y pensar a dónde se va si Cristo viene por usted. Por eso nosotros persuadimos y vamos a hablarle al mundo y oramos por ellos. Porque esa es la carga que Dios nos puso en el corazón, orar por ellos. Porque se están perdiendo. Aún tu familia, aún tus hermanos que no recibieron a Cristo en el corazón. Aún aquellos que tus hermanos a veces no creen y están al lado tuyo. Se están perdiendo. Y sabe que el Señor llamó para salvación. Pero solo el Espíritu Santo. Vamos a encontrar esa paz que dijo Pablo. Esa paz que dice, mi conciencia está tranquila. Y más el Espíritu Santo me lleva por el camino donde debo ir. A la salvación. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, versículo 4, dice, que no son israelitas, de los cuales son adopción de la gloria, promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Sabe que había un pueblo escogido por Dios que tenía la promesa, tenía el pacto, tenía la ley, tenía todo para irse al cielo? Y por el medio del desierto se quejaba, murmuraba, mentía, engañaba, fornicaba, adulteraba, hacía lo que quería y se quedó en el pueblo, en medio del desierto muerto, teniendo la promesa. Por eso usted hoy, teniendo la promesa por el Señor Jesús, ¿se va a quedar afuera de su salvación? Teniendo el boleto usted en sus manos, ¿va a negar a entrar a la presencia de Dios? ¿Va a negarse a entrar a su salvación? No. Camine por su salvación.
Corra por su salvación. El mundo busca las cosas terrenales, dice la palabra de Dios. Mas nosotros no. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está allí arriba. Donde nace nuestro Salvador. Donde está nuestro Salvador. Por eso dice la palabra de Dios, versículo 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Usted reconoce eso en su conciencia, porque le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra conciencia. Porque yo puedo decidir hoy, Señor, quiero caminar contigo, pero al rato va a saltar los deseos de mi carne, los pensamientos de mi mente, y van a decir, pero si decides a Cristo, tienes que soltar esto, tienes que dejar el mundo, tienes que dejar las cosas, y usted va a negociar. ¿Usted va a seguir negociando el 2023? ¿Usted va a seguir haciendo las cosas como usted piensa? Sabiendo que Dios le dice libertad eterna, poder y manifestaciones sobre tu vida, derramamiento todos los días del Espíritu Santo sobre usted, conociendo su propósito. Cuando usted conoce su propósito en su corazón, es algo que lo impulsa, es algo que lo mueve, es algo que lo llena en fuego, es algo que lo mueve todos los días para hacerlo. ¿Por qué? Porque sabe que en la conciencia el Espíritu Santo ya trabajó, porque sabe que esa es su salvación. Está convencido. Vio que un varón le dijo a Pablo, casi me convences, Pablo, de servir a tu Cristo. ¿Usted piensa que ese está en el cielo? No creyó. Casi dijo, casi me metes a la salvación. Vino otro, lo desanimó y se fue. ¿Sabe lo que justo se estaba por convertir? Cuando vino otro y dijo, no le creas a este loco. Y se volvió para atrás. Esto está al fin, hermano. No es un día, no es una hora, no es solamente que usted ayune una semana, no es que usted ore una semana. No, esto día a día, levantarte, saber que un día va a aparecer este dueño de todo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién son las patriarcas? Y los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. Mira el convencimiento del Señor en el corazón. Segunda de Pedro, versículo 3, el 9 en adelante dice, y esta oración es la que usted tiene que hacer. El Señor no retarda sus promesas, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. No queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno falle. Dios no quiere que ninguno se quede fuera del reino de los cielos. Por eso continuamente le dice a la iglesia, sale a evangelizar, sale a predicar, sale a hablar de tu Dios. No te quedes encerrado, no pienses que tu Dios no te escucha, no pienses que tu Dios está apagado, no pienses que tu Dios nunca va a venir, no pienses en tu conciencia que tu Dios no te ama. Dios te ama eternamente. Dios te ama eternamente. Y te está esperando con los brazos abiertos. Pero tengo que reconocer que mi conciencia es la que tiene que obedecer a hacer el bien. En la conciencia se toman decisiones. ¿Vamos? No. ¿Vamos? No. Dale, si no te pasa nada. Si el pastor te deja. Hasta usan el pastor. No, si el pastor dijo que podíamos. Y cuando el Señor está escuchando lo que usted está diciendo, ¿sabe lo que dice el Señor? Me dice que Él retarda su venida. ¿Usted no está viendo los días como está pasando?
Ya 2 días más, ya vamos a estar el sábado y usted va a estar acá en otra palabra de Dios y va a decir, ay, el evento que tuvimos, y te va a estar acordando y decir, el Señor te va a tocar la puerta y te va a agarrar sin la vestidura, sin la santidad, sin el Espíritu Santo, apartado de Él. Y te va a decir, llegó el tiempo que se te corta el hilo de la vida. ¿Y qué le vas a decir? ¿Sabe que el Señor mandó un profeta a avisarle a otro y le dijo, guarda, ordena tu casa, porque viene a buscarte? Y la casa estaba desordenada. Él empezó a hablarle y empezó a llorar amargamente, dice la palabra de Dios. Vino un arrepentimiento, se volvió contra la pared y se humilló, dice la palabra de Dios. Y el profeta iba saliendo por la puerta cuando el Espíritu le habló de vuelta y dice, vuelve y dile a mi hijo que le añado 15 años más de vida, por cuanto su corazón se derritió delante de mí. ¿Sabe que usted derrite su corazón delante de Dios? Dios puede hacer un milagro. Usted capaz que entró apenas en la puerta y puede salir corriendo por la puerta para allá y estar 10 generaciones más diciéndole, yo entré un día totalmente perdida, totalmente desordenada, totalmente perdido. Amén, en mi camino más Cristo me perdonó y me añadió 15 años más de vida. Por eso estoy aquí, para testificar, para declarar. ¿Usted se cree que ese profeta se cayó? No, empezó a hablar, empezó a declarar, empezó como la primera vez que había empezado, empezó a avivarse en el Espíritu, empezó a buscar, porque sabía que Dios le había dicho eso. Por eso usted tiene que entender lo que la palabra de Dios le está diciendo. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, versículo 9 dice, y el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca. Él no quiere que todos procedamos ¿a qué? Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, cuando el cielo diga, pasare con grandes estruendos y los elementos ardientes. Y usted escucha por la noticia, viene un asteroide, viene algo en el... Y usted vive su vida. Y la tierra sigue pecando, sigue haciendo lo malo. Vemos las señales y no creemos. Escuchamos la palabra y no creemos. No, despiértese, despiértese. Pida que el Espíritu Santo lo persuada a usted de los tiempos que está viviendo, tiempos peligrosos, donde usted puede perder su salvación por decidir y escuchar un camino equivocado. Mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, versículo 11, dice, pues que todo esto, cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros. Amén. Persuadido en mi conciencia, sabiendo que tengo que andar bien, caminando. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 12, dice, esperando, apresurándome. Veo que parece que se terminó el evento y ya no tiene que predicarle a nadie. No, salga a predicar, persuada, siga caminando, apúrese, métase en las manifestaciones del Espíritu. Métase en las manifestaciones del Espíritu, que cuando venga el Señor Jesús lo haya a usted en el fuego del Espíritu. Y si lo haya en el fuego del Espíritu, vestido totalmente en las manifestaciones del Espíritu, ¿cómo no se va a alegrar Él? Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no habéis vosotros andar santa, piadosamente manera de vivir, esperando y apresurando para la venida de Dios, el cual los cielos serán y los elementos, pero vosotros y sabe que el cielo nuevo y el reino de Dios está aquí. Miren lo que dice Salmo 95, dice,
Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Dios que nos dice apurando, apresurándote y que la manifestación venga. Y miren lo que dice, venid, aclamémonos, alegrémonos, alegre a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémonos con cántico. Eso vamos a hacer. Amén. Vamos a empezar a adorar. Y vamos a orar y a pedirle que el Espíritu Santo nos persuada a conocer nuestros caminos. Y que nuestra conciencia sea la decisión de caminar piadosamente y en las manifestaciones. Si usted empieza a declarar esta palabra, el fuego del Espíritu Santo va a caer sobre usted. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémonos en cántico. Porque Jehová, sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades, las alturas, suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron. ¿Lo conoce todo? Conoce lo que usted estaba pensando, conoce lo que usted hace, conoce lo que piensa, conoce lo que dice, conoce lo que ve. Él está en los tres tiempos de usted. Conoce su pasado, conoce el presente, conoce su futuro. El que hizo los cielos y la tierra, al único soberano, al que te persuade para entrar en sus manifestaciones. Y el que te dice, mire lo que dice, venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Arrodillémonos. Amén. Busque como usted quiera al Señor. Aquí no se le va a negar que usted se arrodille. Pero usted sabe cómo está delante de Dios. Búsquelo. Y mire lo que dice el 7. Porque Él es nuestro Dios. Éramos ovejas recarriadas. Éramos ovejas perdidas. Éramos ovejas y éramos hijos que le pedimos todo lo que Él nos había dado y nos fuimos para allá al mundo y regresamos sin nada. Perdidos totalmente. Si Él nos bendijo las manos, Él nos bendijo el cuerpo. Te dio todas las bendiciones en tus manos. Y por desobedecerle a Él, las bendiciones se fueron. Si usted está siendo bendecido hoy, no desobedezca a Dios. Sea más, apresúrese, que le tiene que llegar a un apuro cuando usted se está cambiando en su casa para venir a la reunión. Le tiene que venir un deseo, le tiene que venir una pasión para venir. Y ya va a llegar el otro tratando de convencer a su conciencia, no vayas si hoy hace frío, no vayas si el pastor te va a decir que siempre te arrepientas. Porque el pastor la tiene toda. No, yo te digo lo que el Señor me mandó a decirte. Porque tú tienes que salvar tu alma. ¿De qué sirve vivir 70, 80 años y te perdiste? Te perdiste. Y si vives 80, 70 años y salvas tu vida, qué gozo vas a llegar allá adelante. Dice la palabra de Dios, cuando un pecador se arrepiente delante de Él, hacen fiesta el Padre. Aún el Padre baja para poner anillo y poner ropa nueva. Aún el Padre baja a sacar la ropa sucia y poner ropa limpia. Porque Él es nuestro Padre. Nunca nos puede dar la espalda. Por eso te digo, apresúrate, persuádete, busca al Espíritu y deja que Él te llene.